excepción luego rompe. Así es, de acuerdo. Pero bueno, sí, la excepción rompe la regla, la excepción rompe por completo. ¿De qué vamos a hablar? Norma Piña. De la quemazón. De la quemazón de Norma Piña, pero pues que arranque Claudia con ese tema. Viene Clau. Sí, pues mira, la verdad queríamos aterrizar eso, digo, aparte de no evocar, bueno, obviamente de hacer una crítica contundente, pero hablar de pues, los límites que deben existir entre la libertad de expresión y cuando se traducen en lenguaje del odio, ¿no? Me parece que son hechos reprobables y lamentables que hemos siempre criticado con independencia de filias y fobias, pero este caso pues es de lo más grave que ha ocurrido, yo creo que en últimos tiempos. Qué tibio el presidente, ¿no? En su respuesta. Pues no es tibieza. A regañadientes. Pues es que no es tibieza, es como que... Sí. Llamar al pueblo enardecido, ¿no? Y me parece que lo que tendríamos que estar dejando sobre la mesa es la importantísima labor que hacen pues, las personas juzgadoras, pues que hacen lo mejor que pueden y que pues la verdad es que ahora sí que me parece que no es casual que se esté atacando justamente ahora a la presidenta de la Corte, ¿no? Pues cuando todas las impugnaciones del plan B están sobre la mesa, cuando los plazos para otros asuntos están también sobre la mesa. Entonces a mí me parece que hay que criticar así como con mucha contundencia, porque se vale discrepar o discutir, pero hay que debatir siempre en respeto y sobre todo sin poner en riesgo la vida y la integridad de otras personas, ¿no? Máxime cuando se trata pues de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Toda mi solidaridad con la ministra presidenta. Sí. Yo diría lo siguiente, que creo que es muy importante recalcarlo. Primero, el Poder Judicial de la Federación y sus ministros no son contrarios de nadie. Sí, no son adversarios. No son adversarios de nadie. Es otro poder, punto. Para empezar, en el esquema político, los jueces, el Poder Judicial, los ministros y la ministra presidente no tiene aquí opiniones políticas. No es un adversario político de nadie. Lo que pasa es que la frontera de todos es la legalidad. Por eso lo que digo es, tú no puedes culpar al árbitro, no puedes culpar al árbitro por llamar a un juez un árbitro de ser un adversario político en ninguna circunstancia. Claro. Eso es fácil, pero es muy simplista y es erróneo. Y aparte, todos los presidentes del mundo, empezando por Bibi Netanyahu, tienen temas con la judicatura, pues es decir, claro, porque son no les gustan las resoluciones. Te digo, mis hijos me aman hasta que los mando a la cama o a bañar. Negociar pues claro. con mis hijos que se metan en la regadera es como negociar con el sindicato de maestros. Sí. O sea, es muy difícil. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo que para mí es muy importante señalar en este momento es lo siguiente. Nos estamos aclimatando a las injurias y a las descalificaciones, lo decía el ministro Cosío el otro día. Uno se va aclimatando a que pues, te peguen todos los días y eso va perdiendo resonancia. Eso no sería tan preocupante si no viéramos cómo está escalando la retórica. La retórica ha pasado de llamarlos corruptos a quemar sus imágenes en la calle. Claro. Y lo que voy a decir hace que yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Eso es un mensaje orquestado desde las entrañas del partido. El ir a quemar la cara o salir con armas enfrente de la Corte y hacer estas amenazas tan contundentes tienen una base estratégica en tratar de amedrentar a la Corte a la voluntad política. Pero lo que se les olvida es que pues las presidencias tienen alternancia, los plazos se vencen y se acabó, no hay para más. Entonces me preocupa muchísimo que escale, me da algo de... Sí, adelante, Claudia, por favor. No, perdón, y nada más quería agregar un dato que me parece que es bien importante destacar, porque suscribo todo lo que estás diciendo en términos del papel que juega la judicatura, pero se nos olvida también quién es la ministra Piña. Hoy por hoy es la ministra presidenta, pero es una mujer que ha tenido una carrera al interior del Poder Judicial impecable de hace muchos años. Y quiero destacar que el último, digamos, la sentencia más reciente que existe al interior de nuestra Corte relativa al tema de los discursos de odio, es decir, de cómo no están protegidos ni por la libertad de expresión en términos de nuestro derecho ni en el propio sistema interamericano, fue la propia ministra presidenta. Es decir, la ministra Piña, cuando analizó en un amparo directo el tema de los discursos de odio, ella hacía énfasis en decir que son discursos discriminatorios
que precisamente por promover discriminación y violencia en contra de personas, pues no tienen, digamos, esta protección de rango constitucional porque atentan contra la dignidad humana. Entonces, me parece que hay que tener siempre también esta empatía de distinguir no solamente el papel que juega la judicatura, como bien lo destaca Ilan, sino también la protección de lo que es la libertad de expresión, porque a veces en redes veíamos, ¿no? Como, ay, sí, si fuera tal o cual persona, no. Y varias cosas. Los particulares tenemos, digamos, una libertad de expresión muy amplia, que es como muy protegida de manera amplia, pero la violencia nunca es aceptable. Y en el caso inverso, que es justo lo que tú decías, Ilan, cuando se trata de autoridades, en el caso este discurso de odio que desde el púlpito de Palacio Nacional el presidente no ha soltado desde el 2 de enero básicamente, todas las opiniones son interpretadas como posiciones oficiales. Es decir, nada de que es mi opinión y yo solamente lo dije así. Entonces, siempre se tiene que cuidar lo que se dice y de verdad tenemos que condenar de manera enérgica la violencia que desde Palacio Nacional hace un llamado constante. Perdón, Ilan, por la interrupción. No, de hecho, me ubicaste dentro del pensamiento que quería transmitir, que es que tenemos que ser intolerantes con la intolerancia. La libertad de expresión es muy, muy, muy importante y tiene ciertas fronteras naturales, ¿no? Pero la principal es que tú no le puedes dar un micrófono enorme a alguien que está propagando odio. Pues claro. ¿No? Ese es el grandísimo problema, ¿no? Sí tenemos que cuidar posiciones poco populares, pero siempre y cuando sean respetuosas, porque la civilidad, nuestra forma de tratarnos, es lo más importante. En una sociedad, la forma en la que nos tratamos es todo, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la erosión a las instituciones y la erosión a la confianza que hemos visto en los últimos 20 años. Lo vemos con Trump todavía como expresidente. ¿Qué va a pasar hoy? Pues mira, yo creo que le dieron el pitazo y por eso piensa que lo van a que lo van a judicializar. Creo que esto es una respuesta a una conversación que está teniendo la fiscalía con sus abogados. O sea, tampoco es que sea brujo Trump, ¿no? Claro. Sí, claro. No, yo lo que creo. Lo presintió. Sí. Están haciendo su chamba. Sí, pues, sí. Pero como decía Al Franken en el Daily Show, decía que me gustó mucho, dice, Donald Trump le dio dinero a un artista porno para que no hablaran acerca de su relación sexual y 8 años después seguimos hablando de su relación sexual. Sí, o sea, otro negocio de Trump fracasado. Exacto, no más que fracasa, claro. No, entonces, pues es muy interesante, pero históricamente el ver que se pueda judicializar a un expresidente porque tenga una conducta ilícita, creo que es un precedente muy importante, porque esto no tiene tintes políticos, es una investigación que lleva mucho tiempo sobre un tema que inclusive su abogado se fue a la cárcel por esto. Entonces, pues, claro, si el abogado se va a la cárcel, ¿por qué no el cliente, no? Sí. Pues claro, el que cometió el delito. Así es. Claro. Pero ya dijo el presidente que nada más por un lío amoroso lo quieren meter a la cárcel y es para que no esté en la boleta. Pero explícale que no es un lío amoroso, dijo AMLO. Hoy. Sí. Eso dijo nuestro. Un lío amoroso. Es que no entiende. El presidente es el único que puede lograr que sus seguidores... Fue una conducta inapropiada. No, un lío amoroso. Un lío amoroso pagado con dinero ajeno. Pero es el único que puede lograr que sus simpatizantes defiendan a Rusia y a Trump. Defendiendo todos ahora a Trump. Bueno, lo que pasa es que se sentía mucho más cómodo con Trump como presidente que con Biden como presidente, claro, porque le exigen resultados distintos, ¿no? Claro. Yo creo que los resultados... El otro era su amigo. Sí, pero la gran diferencia entre Trump y Biden, si fuéramos a resumirlo algo muy sencillo, es que a Trump lo que le importaban eran resultados migratorios. Y esos son entregables. A Biden lo que le importa son resultados en la lucha contra la delincuencia organizada. Esa no es negociable. No. Esa es mucho menos negociable. No, eso es mucho más complicado. Mira, no voy a entrar en detalles, pero este fin de semana tuvimos un asunto que me cambió dramáticamente mi forma de ver a este país. Una activista norteamericana que lleva 20 años salvando niños en condición de vulnerabilidad en América Latina, que son víctimas o son amenazados de violencia, lleva 20 años cruzándolos del otro lado de la frontera con familiares de Estados Unidos. Y la detuvo la fiscalía. A ella. La Guardia Nacional. La detuvo la fiscalía. La detuvo precisamente por un cargo de tráfico de menores.
Desde que la detuvieron hasta que la liberamos, era aparente la presencia de la delincuencia organizada en todo el operativo. Era sumamente preocupante y fue una experiencia de veras escalofriante. No me quedó claro. ¿La detiene? La detiene la Guardia Nacional. Ok. Y la pone a disposición. En la frontera. Tratando de cruzar. Cosa que lleva 20 años haciendo. Con documentos, con cartas de sus padres o de sus parientes, cruzando a los Estados Unidos para estar con parientes que viven en Estados Unidos. Okay. Y por primera vez en 20 años, cruzando la frontera, la detiene la Guardia Nacional. Okay. ¿Por qué? Pues, no quiero hacer acusaciones, pero me suena muy raro que la hayan detenido. En el momento que la detienen, la llevan primero a FGR. FGR dice, aquí no hay delito, aquí no hay nada, y la remiten de la Fiscalía Local, que la liberó, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que no la liberó, pero la retórica a todo el alrededor de nuestros abogados era que esto obedecía a intereses de la delincuencia organizada. La detención, el operativo, que era un mensaje, que ya no lo hicieron. O sea, realmente una situación sumamente preocupante, ¿no? Y te das cuenta que realmente hay lugares en este país donde el poder de facto... no, es el narco, sin duda, sin duda. Sí. Sumamente preocupante. Qué grave lo que dices, sí. Pero bueno, entiendo que pudiste sacar avante esta situación. Sí. Bueno, no, gracias a Dios, porque al final del día la Fiscalía hizo lo que tenía que hacer, cosa que aplaudo bastante bien, y se pudo... La local. Se pudo hacer las cosas bastante bien, pero pues el peligro que corre una persona donde no hay Estado de Derecho. Claro. Sí, qué barbaridad. Sin duda. Pues eso es lo grave de todos estos discursos y todos estos embates y lo que hemos platicado, que se están recrudeciendo y que la polarización pues no ceja, ¿no? Así es. Sí. Y tú decías que no puedes demostrarlo, pero que en tu corazón de madre dice... ¿Que late y late fuerte? Que estaba promovido por Morena. Pero, a ver, no, se promueve todos los días desde el punto, Palacio, claro, ¿no? Claro, desde el punto presidencial. Y ya se ha visto, se ha incrementado, obviamente, con la elección de Norma Piña como vicepresidente. Claro. Antes, por alguna razón... Con Arturo Saldívar la retórica era distinta, mínimo era menos violenta, menos difícil. Pero bueno, también estamos viendo un momento muy interesante, contemplando el cambio en el sexenio. Siempre el último año, el penúltimo año de los sexenios, el ambiente es mucho más difícil, la gente ya está muy cansada. Y pensando en otras cosas. Hipersensible, ¿no? Entonces, bueno, también obedece a otras cosas. Pues sí. Pero y sí, porque estamos hipersensibles por otros temas también, ¿no? Sí, pero aparte, digo, a mí yo sigo insistiendo en que es súper condenable, y a mí la condena del presidente pues me pareció súper tibia. Sí, tibia, yo creo que ya le estás echando un piropo, ¿no? Tibia, tardía, poco clara, etcétera, ¿no? Y que la dijo porque le preguntaron. Sí, a pregunta expresa de un reportero, la condena, porque le dijeron, ¿qué opina? Pues no, son las mejores formas. Pues la condena, sí, la condeno, ¿no? O sea, no le faltó contundencia, pero rigor, pero fuerza, pero todo. Con eso, yo pensé que con eso abriría la mañanera. Sí, ¿no? Que saliera ¿No de él. es para eso la mañanera? Sí, pero una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que piensa. Otra cosa es lo que siente. La mañanera es para su culto al ego. Pues sí. Y constante. Sí, ¿no? La feria de las vanidades. La hoguera. La hoguera de las vanidades. La hoguera de las vanidades. Bueno, pues gracias, Clau. Les mando un abrazote a todos. Nos vemos. Disfruta a tu abuelo y felicidades. Sí, no, pues ya voy de regreso, pero... ya fue la fiesta. Qué bueno, qué bueno. Pero un abrazote a todos y gracias por la paciencia. Al contrario, te dimos regalote con la Morrison. Sí, qué padre canta. Qué buena onda. Es bien bueno. Muchísimas gracias. Bye. Gracias, Katz. ¿Hablamos? Ahorita hablamos. Bye, que pasen un buen día. Los espero hoy, 7 de la noche, Saga Live, en este mismo canal de la Saga, El Escorpión Dorado. Se van a divertir. Y pues...